Bueno, mi estimado profesor José Alexander, estudiantes, damos la bienvenida al primer taller de escritura del curso Competencias Comunicativas. Tenemos invitados especiales. A ustedes les llegó un comunicado, mis estudiantes, dándoles esa bienvenida al taller. El propósito nuestro soy la vocera de la red de tutores del curso Competencias Comunicativas y el propósito es acercarlos a la escritura, darles herramientas para que ustedes se puedan comunicar de forma escrita, que amen poderse comunicar con las letras. Eso es básicamente lo que queremos. Los citamos a ustedes, los que obtuvieron de 1 a 14 puntos en el cuestionario, pero lo que queremos es eso, que ustedes refuercen ese conocimiento, que se sientan muy bien hablando con nosotros, escribiendo con nosotros. Ese es el propósito y hoy para eso está aquí el profesor José Alexander. Profe José Alexander, primero ofrecerle excusas porque mi cámara no funciona. Siempre me gusta presentarme, pero bueno, en esta ocasión no fue así. Entonces les presento al profesor José Alexander Díaz, que él va a dar a conocer este tema tan importante para su vida, no solamente para la universidad, para su vida, el que es comunicarse de forma escrita. Profesor, un fuerte abrazo y la web es toda suya. Muchas gracias, maestra, y un saludo especial para todos. Bueno, inicialmente, como para que tengan un imaginario de quien está hablando del otro lado, luego suspenderé acá la cámara, pero por una razón específica, porque quiero que se concentren directamente en mi presentación y en mi voz. Es importante partir de algo que nos va a ayudar a darle sentido común a esto. Y es que la escritura es una posibilidad inteligente que tiene el ser humano, pero no es innata, ¿cierto? Entonces, con eso quiero decir y aclarar que evidentemente la escritura no nace con nosotros, como el habla. El habla es innata a nuestras posibilidades de comunicación. Nosotros realmente nunca asistimos a la escuela para aprender a hablar. Lo que hacemos es que en nuestra naturaleza social acogemos esos elementos y esas herramientas para poder comunicarnos rápidamente en nuestro entorno y así sobrevivir. Pero la escritura no. La escritura es tecnología. Y como es tecnología, siempre va a costar. La persona que diga que escribir es fácil es porque no escribe. Escribir es un proceso, es un ejercicio. Escribir como leer da sueño, da dolor de cabeza, da hambre, ¿sí? Es un proceso, ese es el proceso real de la escritura y la lectura. Y siempre actúan en bucle, siempre van actuando en bucle. Por eso aprender a escribir siempre va de la mano con aprender a leer. Y esas relaciones obedecen a una cosa, el código. El código son esas letras, esas palabras, esas oraciones, esas frases y esos párrafos que a su vez van hilando, es decir, uniéndose uno y otro y generando un texto como tal. ¿Cuál es el interés de la red? ¿Cuál es el interés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia? Que podamos romper los límites de la participación y que a través de la educación, ustedes, próximos sociólogos, antropólogos, ingenieros, cualquier programa, comunicadores, próximos profesionales tengan la posibilidad de aportar, ojo, de manera científica, académica, profesional y social a un país que los necesita. Entonces, desde ahí, desde ese aspecto, es súper importante entender que la escritura nos permite entrar a otras esferas de la comunicación. Sí, está bien, hablar bonito es perfecto, pero escribir bien nos permite proyectarnos. Ojo que proyectarnos no significa únicamente lo que yo estoy haciendo, proyectándome a la distancia, no. Proyectarnos es generar proyectos y la generación de proyectos de cualquier tipo, emprendimiento, proyectos políticos, proyectos de liderazgo, se hacen materialmente posibles a través de la escritura.
porque es la forma en que se evalúa una idea realmente hoy. Hoy se evalúa realmente una idea a través de la escritura. Es muy bonito que sepas hablar y vos vas a poder contar lo que quieras y a quien quieras a través de la oralidad, pero el complemento real cuando hacemos parte de una academia, de un lugar especializado como es la universidad y como es la universidad en todo el tejido amplio de la construcción social, se mide en términos de la escritura. Desde los más profesionales hasta los menos profesionales, hasta los más especializados y los doctos en términos de lo que se habla como profesionalidad, se mide en términos de escritura. Así nosotros, puestos en este paso, vamos a justificar nuestra práctica de la escritura a través de este taller que quise mencionar el no me importa lo que pasó, pero no me importa lo que pasó, hace referencia a algo muy importante dentro de lo que es la vida humana y es la historia de nosotros mismos, la vida de nosotros mismos. Es muy importante porque a través de lo que nosotros tenemos más claro, que es nuestra vida, podemos tratar de cambiar lo que es nuestro futuro. Cuando nosotros entendemos que hay cosas que son necesarias olvidar, ¿sí? No recordar, sino al contrario, olvidar en santa paz, si se quiere decir, nos transformamos, nos permitimos también cambiar. Y bueno, desde ese punto lo planteo como la escritura y la memoria, ¿cierto? Una forma de romper brechas académicas. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar un tanto unos elementos que hacen parte de la escritura súper básica, pero que de pronto hemos dejado en el camino por diferentes circunstancias. Circunstancias que no vale la pena recordar, sino que por eso es justamente permitir que la memoria haga su paso y empezar a saber que esto que vamos a aprender nunca lo hemos visto, pero que no importa si está en nuestro recuerdo o no, es el hoy lo que es importante, es el hoy. Entonces, veamos. Sí, voy a tener acá un momento para ampliar un poco acá esto. ¿Me están escuchando bien? Sí, Sí, te señor. escuchamos muy bien. Perfecto. Sí. Escribir desde lo que es Perfectamente. mejor, ¿sí? Escribir Profesor, desde lo que es mejor olvidar. Cuéntanos. profesor José Alexander, decirles a los estudiantes, si tú les puedes aclarar que al final, para que nos acompañen hasta el final, nosotros vamos a, o ellos más bien, van a realizar un producto que nos van a enviar vía un documento compartido que les vamos a dar a conocer para que ellos o sea, que nosotros les podamos hacer la realimentación de ese producto, para que tú, por Muchas favor, me gracias. digas. Sí, Muchas gracias, maestra. Esto que estás diciendo es el centro de todo esto. Nos hemos pensado este taller, chicos, chicas, compañeros, por una razón muy importante. Necesitamos entender cómo podemos ayudarlos con digamos, estas brechas en términos de la escritura en la cual tenemos como ciertos inconvenientes. ¿Sí? Y para eso hemos designado este taller como resultado de una escritura que ustedes van a hacer. Y ojo que esta escritura que van a hacer es una escritura a mano alzada, es decir, necesitamos ver su grafía, necesitamos ver su escritura natural, esfero y papel. Y necesitamos que usted tome el pantallazo, tome la fotografía y nos lo consigne por favor a un link que está dispuesto para que a través de los diferentes tutores podamos evaluarles y en la evaluación podamos entender cómo mejorar y cómo establecer lo que nosotros llamamos como el plano o el andamiaje y fortalecer no solamente su trabajo, el que ustedes tienen que hacer como estudiantes, sino el nuestro, que tiene todo sentido en la medida en que educar tiene como fin último el que salgamos todos de un estado de desconocimiento. Entonces, justamente la tarea es llegar al final para poder
producir ese pequeño texto y que ese pequeño texto lo podamos tener nosotros. Ese pequeño texto, a su vez, va a tener una retroalimentación. Va a tener una retroalimentación y esa retroalimentación le va a servir muchísimo a usted como representante importante de una gran cantidad de estudiantes que nos va a dar miras, nos va a dar elementos y claves básicas para poder tener una forma fácil de integrar estas posibilidades que tenemos de crecer conjuntamente, de crecer en equipo. Entonces, aquí. Empecé hablando justamente de la memoria, de escribir desde lo que es mejor olvidar, y digamos que empezar desde allí nos permite pensar o nos permite también hablar de cuáles son esos principales errores gramaticales que cometemos cuando nosotros empezamos a hablar. ¿Recuerdan ustedes cuando somos muy pequeños y entonces tenemos errores, por ejemplo, en términos verbales y en la conjugación? Cuando tenemos relaciones de tiempo, cuando empezamos a tratar, digamos, de manera aventurera, a conversar con alguien siendo niños, o tráiganlo, ni siquiera tráiganlo si quieren dentro de su relación de la memoria, sino observemos a nuestros pequeños, ¿sí? A nuestros sobrinos, a nuestros hijos, observemos cómo los tiempos verbales inicialmente siempre son erróneos, ¿sí? Las conjugaciones siempre son erróneas. Y a medida que nos vamos autocorrigiendo, nos vamos autoencontrando en esas relaciones de lo social, donde establecemos cómo mi tía, cómo mi mamá, cómo mi papá se comunican con el otro, vamos entendiendo cómo es que se conjuga. Entonces, una parte importante es lo siguiente. Recuerden, jamás dejamos de ser niños con la escritura. Jamás, ¿sí? En el momento en que nosotros consideramos la adultez en la escritura es cuando empezamos a cometer la mayoría de errores, ¿sí? Por eso la invitación es usemos los diccionarios, el diccionario de dudas, el diccionario de conjugación verbal. Son súper importantes esas relaciones, son súper importantes esas relaciones de buscar los diccionarios, ¿sí? Y consultar los diccionarios. El diccionario académico hispánico de dudas nos ayuda a entrelazar justamente esas relaciones que se nos pierden. Se nos pierden relaciones sencillas como, por ejemplo, elementos de confundir el uso de los verbos. Uno de los usos y confusiones más sencillas en términos de la escritura es justamente esto de los verbos al usarlos, el tener, el haber y el estar, ¿sí? Que aquí tenemos algunos de los principales elementos que tendríamos que saber, ¿sí? El tener, ¿sí? Y en términos de conjugación, es importante saber cómo lo usamos, ¿sí? Cuando tienen una relación, o sea, cuando nosotros nos presentamos en una relación, digamos, en la escritura, pero más clara. Entonces tenemos aquí ejemplos del tener, del haber y del estar, ¿sí? Entonces, claro, cuando tenemos la relación de artículo, entonces, por ejemplo, en el juego del tener, la frase tienes el móvil roto, ¿sí? Tengo unas gafas de sol. Entonces, fijémonos muy bien cómo esa relación entre lo que es el artículo y el sustantivo, ¿sí? Y ya vamos a mirar cómo esos elementos, esos grados de elementos del sustantivo y demás para poder cortar. Pero en función de eso, sí quiero que podamos tener en cuenta cómo la escritura tiene elementos que no se negocian. Es decir, hay cosas intuitivas que van a salir muy bien, pero hay otras que son necesarias hacerlas parte de la memoria y aclarar como tal cómo funcionan esas categorías gramaticales y demás. ¿Dónde se adquiere conciencia de eso? En la lectura, ¿sí? Uno puede tener, digamos, teóricamente uno puede tener la explicación, pero ¿dónde se practica? No solamente en la escritura, sino en la lectura.
¿sí? Entonces, por eso el leer nos va a permitir organizar muchísimo de nuestras ideas escritas. ¿Qué leo? Lo que necesite y lo que yo quiera leer. Eso es lo que me va a fortalecer. Siempre vamos a estar orientados por lo que nos gusta hacer. Entonces, sí, claro, yo quiero ser algún programa al que pertenezcan ustedes en este momento. ¿Me dice? ¿Algún programa al que pertenezcan? Cualquiera. Agronomía. Ingeniería de telecomunicaciones. Perfecto, perfecto. Ingeniería de telecomunicaciones. Ahí tenemos una ingeniería y esa ingeniería, de alguna manera, si nosotros tenemos esa relación fuerte con la escritura, la forma en que nosotros nos proyectamos, toda la ingeniería, proyectamos en el sentido más categórico de los proyectos, va a estar marcado directamente con la manera en que nosotros usamos estos verbos sencillos. Sería, ¿cuál es la diferencia? Es que hay mucha diferencia. Fijémonos en el verbo haber, ¿sí? Fijémonos en el verbo haber. ¿Y cómo podemos confundir en esa primera parte, donde aquí tenemos en la pantalla, en la parte en el centro de la pantalla, dice haber. Y luego dice, como ejemplo, hay, ¿cierto? Hay unas sillas. Si usted hace lo contrario y dice hay, utilizando no el adverbio, ¿cierto? No en relación con ese señalamiento de lugar, ¿sí? Sino hace lo contrario y usted organiza un proyecto y pasa ese proyecto a un profesional superior y está mal escrito, y hay otro personaje al lado suyo que escribe delicadamente eso que está allí, ¿cierto? O sea, que lo escribe ordenadamente, pero pues digamos ese ordenadamente es bien escrito. Para el próximo proyecto, ¿a quién van a designar? ¿Sí? Con esas relaciones de detalle. Entonces veamos, estos elementos que están aquí, de igual manera la presentación se las voy a hacer llegar, eso es lo de menos. Pero fijémonos muy bien, ¿cuáles son esas relaciones entre el tener, el haber y el estar? Y cada uno de estos ejemplos que están acá, más allá de leerlos y demás, ¿sí? Que podemos tener como el tener funciona en términos de cómo yo lo hago y lo conjugo evidentemente dependiendo de mi necesidad, ¿sí? Si yo le estoy tuteando a alguien, ¿sí? De qué manera le estoy diciendo que si tienes o tiene el móvil, si estoy hablando de números, ¿sí? Si estoy hablando de algo que es singular o particular, ¿sí? Tiene dos gafas, tenéis mucho dinero, tenemos frío, tienen deberes, ¿sí? Esa relación de yo le quito la N, le pongo el OS, le pongo el IS, esos elementos no son elementos que se negocian en términos de pronto se dice así, no, se aprenden y se aprenden a fuerza de tener uno una memoria. Y esa memoria, por eso es tan importante, de pronto en ocasiones olvidar tantas cosas, ¿sí? Que posiblemente deambulan en nuestra cabeza y que posiblemente son negativas, y permitir que la memoria nos ayude en este momento a abarcar nuevos conocimientos, ¿sí? Entonces tenemos allí estos ejemplos de tener, estos ejemplos del haber, ¿sí? Ahí hay unas sillas. Ojo, el ahí tiene una hecha intermedia, tiene una tilde en la i. Fíjese muy bien cómo funciona la memoria. Ese ahí, con esa tilde en la i me está diciendo y me está señalando algo. Que esa tilde sea como su dedo, que señala algo, ¿sí? Y cuando el hay unas sillas, ese H-A-I griega, que nos está diciendo el verbo haber, ¿sí? Está diciendo que hay unas sillas, y que no se confunde y que se organiza así. Fijémonos bien en la relación de cómo nosotros hacemos que nuestra memoria aprenda a retener de manera visual este tipo de gestos gramaticales. Tenemos diferentes prácticas, hay prácticas memotécnicas, hay prácticas, pero lo importante aquí es que usted empiece a conjugar a la conciencia del lector, es decir, que usted empiece a leer y se dé cuenta que esta lectura, de la que hacemos parte, de la que nosotros hacemos parte, es una lectura lo suficientemente bien elaborada, bien organizada, porque usted está pendiente de la forma en que se escriben
los verbos. No va a pasar nada diferente, puede asistir a 5.000 talleres, pero si usted cuando lee no hace conciencia de cómo es la mejor forma en que está escrito lo que está leyendo, no va a pasar nada con su nivel de escritura. Y le recuerdo, su nivel de escritura va a ser su nivel de sociabilidad, ¿sí? Su nivel de escritura va a ser su nivel de sociabilidad de manera profesional. Va a poder socializar mejor en la medida en que usted escriba mejor. Se le va a presentar mayores oportunidades y posibilidades en la medida en que usted tenga la posibilidad de participar en otros niveles de participación. No solo el nivel de lo verbal está allí, sino que también la escritura va a ser súper importante en su nivel profesional evaluativo. Por eso las asignaturas, por eso este curso es tan importante para generar ese encuentro con el vehículo del pensamiento que es la escritura, ese encuentro con el vehículo del conocimiento que es la escritura, para que usted no solamente en la escritura de competencias comunicativas, sino que en todas las asignaturas que tiene en su programa, pueda producir correctamente lo que necesita como producto. No importa el contenido, ¿cierto? Que sea en el sentido de que qué asignatura le puede pedir el contenido, sino cómo yo entretejo las relaciones de ese contenido, ¿sí? Cómo yo entretejo las relaciones de ese contenido. Y esas relaciones de ese contenido pueden estar mejor o menor escritas. Entonces, ahí tenemos el estar, ¿sí? Y ahí están las sillas. Fíjense que, evidentemente dice, ahí hay unas sillas, ahí están las sillas, ¿sí? Y ese ahí están las sillas en el verbo estar, fíjese, tiene una tilde en la A. Y esa tilde en la A le da una presencia importante, ¿cierto? Así como las tartas están, el baño está, el móvil está, allí está mi libro. Hola, ¿está Juan? En esas relaciones que nosotros tenemos con los verbos, hay una más importante, o digamos que tiene también como esa relación de confusiones, y es el allá, allá y allá, ¿sí? Y el haya de toda esta conjugación del verbo haber y del verbo hallar, de encontrar. Entonces, fijémonos bien, H-A-W-L-A, ¿sí? Del verbo hallar o encontrar. Muy bien cómo se escribe. Fíjese la diferencia que hay cuando yo escribo con la Y, ¿sí? El haya, ¿sí? Del verbo haber. Esto que está acá es lo teórico, ¿cierto? Lo teórico, ¿sí? Cuando yo construyo una frase teniendo en cuenta la lógica de ser un hablante, un nativo del español, es cuando eso se da realmente como algo que va a trascender en mi escritura. No son permitidos estos errores, no para un nativo del español y no para un nativo del español que va en un programa de formación profesional. ¿Listo? Le repito a su subconsciente, no, no es permitido, no, no es válido, ¿sí? Porque usted ya está adquiriendo una responsabilidad al decir que es un estudiante de ingeniería, que es un estudiante de comunicación, que es un estudiante de antropología, de filosofía, de sociología, de licenciaturas. Usted adquiere una responsabilidad importante y eso se va a ver directamente reflejado en el compromiso que tiene para hacer hecho. Hablando de compromiso, por favor, en este momento, una frasecita rápido, rapidita, con el haya del verbo hallar, una frasecita rapidita. Escríbala, por favor, y léamela. ¿Sí? O escríbamela allí por el chat como usted lo quiera. ¿Sí? ¿Cómo sería esa frasecita, esa oracioncita corta, esa expresión con el haya de hallar? Vamos.
Vamos pensando rápido y escribiendo más rápido. Haya el valor de un número. Haya el valor de un número. ¿Listo, Guillermo? Sí. Y si ahora, Marcela halló las llaves. Otro ejemplo. Muy bien al compañero o compañera. Al compañero o compañera iPhone. Esos nombres de ahora, ¿no? iPhone. De Yolima Valencia. Marcela halló las llaves. ¿Está bien escrito? Claro, encontrar, ¿cierto? Entonces, exacto, sí, exacto. Ese es el punto de comprobación, ¿sí? Ese es el punto de comprobación. La casa se halla al pie de la montaña. Ahora, vamos a tener esta misma frase, pero ahora le vamos a aplicar el adverbio de lugar allá, que es A, doble L, A, tilde en la última A. ¿Cómo la modificaríamos para que tuviera sentido ese adverbio de lugar con esta propuesta que acaban de hacer? En segundos y rápidamente. Juan Camilo dice, no se puede encontrar eso allá. Estamos allá en la tienda, dice Juan Felipe Palacios. Pero están partiendo del allá, pero Juan Camilo y Juan Felipe necesito que pongan con el verbo de hallar en el sentido de encontrar. Ojalá él haya llegado a tiempo. ¿Sí? Él haya llegado a tiempo. Ese haya que está utilizando en este momento Karen Dayana está inclinado hacia dos categorías del haya que no se habían utilizado, ¿cierto? Porque ella lo está utilizando del verbo haber, ¿sí? Que es H, A, Y y A. ¿Listo? No perdamos la lógica del sentido, ¿cierto? Para que podamos en estos ejemplos encontrar, ¿sí? Haya de encontrar, allá del verbo haber y allá del adverbio de lugar. El que nosotros nunca usamos y no lo vamos a usar realmente es el a, y y a. Por eso no lo use, porque realmente usted nunca va a llamar así a una mujer o nunca le va a decir así a la niñera, ¿sí? Es un español antiguo, ¿sí? Entonces usted nunca lo va a decir. Entonces esto, en términos reales, el allá de a, y a no existe. Lo digo porque, pues evidentemente nos encontramos con el error. Entonces, sáquelo de su léxico, sáquelo de su término. Veamos, ojalá haya llegado a tiempo. Y Walter Correa nos dice, yo tengo un ejemplo, dice, en la cuadra de mi casa voy a hallar un repollo para comer allá en la cocina. ¿Sí? Dice, voy a encontrar, o sea, voy a hallar un repollo. En la cuadra de mi casa voy a hallar un repollo, ¿cierto? Voy a encontrarlo para comer allá en la cocina. ¿Listo? Daniel Peña dice, allá encontraremos ese lugar. ¿Sí? Allá encontraremos ese lugar. Ese allá encontraremos ese lugar, Daniel Peña. Puede confundirse en el sentido con el allá, ¿sí? De encontrar como una redundancia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes con ese ejemplo de Daniel Peña, de Daniela Peña, perdón? Dice, allá encontraremos ese lugar. De haber encontrado ese lugar. Este tipo de usos gramaticales hay que tener cuidado, ¿cierto? En el sentido de que sean más claros que redundantes,
¿Listo? O sea, que podamos tener claridad en el momento de la escritura. Decir las cosas más fáciles es decir las cosas de manera más inteligente. Decir las cosas más fáciles es decir de la manera más inteligente. Veamos ahora, partiendo ya, digamos, de estas relaciones, recordemos una remembranza rápida. Estamos hablando de haya del verbo encontrar, de hallar, de encontrar, de hallar. Estamos hablando del haya del verbo haber, ¿sí? Del verbo haber, y estamos hablando de allá del adverbio de lugar. Elementos que se encuentran básicamente en el uso frecuente de nuestra palabra escrita, como hispanohablantes, y elementos que diariamente se cometen errores incluso en los medios de comunicación. Pero recordemos que los medios de comunicación no son un referente muy preciso a la hora de entender lo que significa el lenguaje escrito. La manera en que nosotros encontramos el lenguaje escrito es en la escritura. Están los libros, están los artículos, está la universidad. Ahí es donde aprendemos a leer y a escribir, no en los medios. Los errores en los medios. Entonces dice, el compañero 5022 nos dice, ojalá haya más comida. ¿Sí? Ojalá sí, haya más comida. Ahí está, perfecto. Estos elementos que traigo a la memoria es porque necesitamos que se encajen muy bien en el momento en que ustedes escriban para la universidad y para su campo profesional, su futuro campo profesional. Vuelvo y le digo, esto no se negocia, esto no tiene puntos medios, sabe usar o no sabe usar, el haya y el allá, ¿sí? No tiene puntos medios, usted lo sabe usar o no lo sabe usar. Entonces, por eso, en ocasiones hay cosas que son de mucho proceso, pero hay cosas que no, que simplemente tienen que ser y que tienen que hacer parte de nuestra memoria. ¿Listo? Como les dije, les hago llegar la presentación, que es lo de menos, pero tome nota mental, que es lo más importante, y nota práctica. Esta imagen, ¿cierto? Tenemos una imagen. Tenemos una imagen. Y partiendo de esa imagen, es que hacemos el siguiente ejercicio referente a la escritura simple, en el sentido de decir que es como la base de la comunicación y la base de la conversación escrita bien elaborada. Veamos. ¿Una oración simple o una simple oración? A veces la oración simple o la simple oración tiene que ver con, y lo pongo en pregunta, es porque en ocasiones de este lado, o sea, del lado de nosotros como maestros, decimos, bueno, pero usted escribe un texto, una oracioncita donde me dé su opinión, una frasecita y asumimos, de hecho, que ya tenemos claro el cómo hacer una simple oración, ¿sí? Y resulta que a veces una simple oración llevamos un buen tiempo sin escribir y nos hemos olvidado de algunos elementos gramaticales muy sencillos, pero que son elementos que van a estar todo el tiempo, ¿sí?, organizando nuestra vida práctica de la escritura. Vuelvo y digo, no es el profesor y tampoco es el evaluador el que tomó la decisión de ser un profesional, ¿cierto? Sino la decisión la tomó directamente usted y ahora usted tiene la obligación, la responsabilidad y el deseo de conectar estos elementos gramaticales nuevamente a su hacer diario. Y su hacer diario es su hacer universidad. Hacer universidad es escribir, es leer, es producir. Eso es hacer universidad. No es un carnet. No es un carnet y también menos es un correo electrónico. Es realmente escribir y hacer y producir para la universidad. Entonces veamos. Ya tuvimos la imagen y tenemos en esa imagen, tenemos
un sustantivo, un adjetivo, un verbo y un adverbio, si yo describo la imagen como está allí, ¿sí? Entonces dice, la última tierra de Colombia está cubierta por bellas y olorosas flores, por donde corría el NN, ¿sí? Pongamos NN como desconocido, lejos de todo humano. ¿Listo? Una oración. Una oración que constituye, ¿cierto? Digamos que esa frase constituye estos elementos, ¿sí? Que están allí derivados. ¿Qué es eso del sustantivo? ¿Qué es eso del sustantivo? Entonces, el sustantivo, volvemos nuevamente, es una categoría gramatical, una palabra que se utiliza para nombrar un objeto, un sujeto, un lugar, un concepto, ¿sí? Un sustantivo, ¿sí? El sustantivo es esa categoría gramatical, es decir, esa palabra con la cual de forma general yo puedo mencionar algo o de forma particular yo puedo mencionar algo. Y lo voy a mencionar en este sentido y voy a decir Colombia, ¿sí? Ese es mi sustantivo, la última tierra de Colombia. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Qué es una nominación? Porque es la nominación de un país. ¿De qué país? Del mío, del nuestro. ¿Sí? Dice, está cubierta por bellas y olorosas. ¿Qué tenemos ahí? Adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Recuérdeme, profe, ¿qué es un adjetivo? Listo. Le recuerdo que es un adjetivo. ¿Sí? El adjetivo es una clase de palabra que califica al sustantivo. ¿Qué quiere decir que califica? Pues que le da cierta característica diciéndole que es bonito, que es feo, que es largo, que es grande, que es... ¿sí? Eso es lo que hace un adjetivo, ¿cierto? Lo califica. ¿Y de qué lo está calificando en este momento? ¿De qué lo está calificando en este momento? ¿Qué calificación le está dando el adjetivo en este momento? De belleza. Belleza. Perfecto. La otra. Aroma. Aroma, ¿cierto? Aroma. Listo. Perfecto. Hay dos elementos ahí que son adjetivos. No los perdamos de vista. Siempre que escribimos, obtenemos sustantivos y adjetivos como mínimo. Esta es una oración mínima, pero que puede ser no tan mínima a la hora de que no entendamos, o más bien no recordemos, estas elecciones gramaticales, ¿sí? Están, las usamos todo el tiempo. Oiga, ese partido sí está bueno. Oiga, ese partido sí está interesante, ¿sí? Ese partido, categoría gramatical que nomina a algo. Partido, encuentro entre dos selecciones, ¿sí? Oiga, esa bicicleta está bien bacana. Esa bicicleta, categoría que, ¿sí? Envuelve todo, no está diciendo que la bicicleta se llama Claudia, bicicleta, todos entendemos que es bicicleta, lo tenemos en nuestra cabeza, sustantivo, bacana, adjetivo, ¿sí? Lo utilizamos todo el tiempo, pero no somos conscientes de ello y en ocasiones cuando nos piden hacer una oración y nos dicen, por favor, que el adjetivo se utilice de cierta manera, ¿sí? Entonces nos dice, por favor, cuando nos dice, venga, exagere un poco. ¿En dónde vamos a exagerar? ¿En el nombre del sustantivo? No, seguramente vamos a exagerar en el adjetivo, ¿sí? Si yo digo bellas, pero si digo bellas, espléndidas, increíbles, ¿sí? Si yo digo olorosas es una cosa, pero si digo que tenía el olor de la última línea del arco iris, pues claro, evidentemente el olor de la última línea del arco iris puede ser, además de una relación lo suficientemente poética, una exageración bastante valiosa, ¿sí? Y estamos jugando con los adjetivos. Entonces ahí tenemos, la última tierra de Colombia está cubierta por bellas flores y olorosas flores, por donde corría, listo, el verbo, perfecto, acción, el verbo es acción, ¿sí? Cualquier acción que se cometa, ojo, las acciones no solamente son físicas, las acciones ocurren también con lo que pensamos y lo que pensamos tiene sus verbos. ¿Qué hago yo cuando tengo una manzana verde y una manzana roja?
¿Qué pasa en mi pensamiento cuando intento definir las características? Eso se llama comparar. Comparación es una acción. Muchas de las cosas que ocurren cuando intentamos decir lo que queremos hacer con lo que nos ponen a reflexionar, pues entonces ahora hable usted de lo que realmente piensa de este proceso de paz, ¿sí? Y entonces usted empieza hablando del proceso de paz y usted le dice, pero bueno, ¿cómo voy a hablar del proceso de paz? Pues, ¿qué va a hacer usted con el proceso de paz? ¿Lo va a reflexionar? ¿Lo va a comparar con el proceso de paz de Irlanda? ¿Lo va a analizar a fondo? ¿Sí? Analizar, comparar, observar, evaluar, son acciones y son verbos del pensamiento. Y esos verbos del pensamiento usted los va a usar para describir qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer con lo que piensa. Entonces, a veces creemos que no necesitamos decir explícitamente los verbos y a veces eso es lo que nos deja las oraciones simples, las oraciones simples. Entonces, cuando vayamos a escribir, tengamos en cuenta estos elementos. Yo ya usé un sustantivo, yo ya sé un adjetivo, yo ya sé un verbo, ¿sí? Entonces, esta relación, también acá en esta oración aparece el adverbio. Este adverbio, digamos que tiene ciertas precisiones, ¿cierto? El adverbio está, digamos, básicamente utilizado para expresar circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de orden, de duda, ¿sí? ¿Qué son circunstancias de lugar? ¿Sí? Circunstancias de lugar son básicamente si puede estar lejos, si puede estar cerca, si puede estar en la profundidad, ¿sí? De tiempo, ¿sí? De tiempo en el sentido incluso en términos de horas, ¿sí? A través de lo que se llama el cronos, el tiempo completo, en la tarde, en el crepúsculo, ¿sí? ¿De qué modo? Abajo, arriba, con cierta lejanía, con cierta pesadez, en cantidad, muchos, pocos, tantos, ¿sí? En orden de primera, de segunda, de última, ¿sí? En la relación de duda, que también es importante, ¿sí? Esa posibilidad de ¿será posible? ¿Sí? Esas relaciones de dudas en cuanto a la escritura son importantes. En este caso, el adverbio que usamos es lejos, ¿sí? Y es básicamente algo que modifica un poco la relación del sentido. Pero miren, también está gramaticalmente. Es decir, esto de la gramática es una ciencia que es muy antigua y si nosotros la tenemos clara nos va a ayudar para descomplicarnos en el momento de la escritura. Hacer una comprobación, aquí tenemos una pequeña frase, pero cuando nosotros pedimos hacer todo un párrafo, pues es importante que el párrafo contenga diferentes frases, ¿cierto? Y a la vez esas frases, primero, estén unidas y segundo, para que sean frases como mínimo contengan que pueda decir yo tengo un verbo, ¿cierto? Pero también tengo una relación de verbo, adjetivo, sustantivo y sujeto. Fíjense ustedes que yo no puse aquí el sujeto, pero no puse aquí el sujeto porque es tan importante el sujeto, ¿sí? Es tan importante el sujeto que quiero que por favor me digan ustedes dónde está el sujeto. En el sujeto recae la acción. Dice, ahí dice 53. Mire, Walter Correa me dice, profe, ¿qué libro me recomienda leer para mejorar la lectoescritura? Le recomiendo leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Sabe por qué? Porque me encanta. Porque me encanta. Sí, en el momento, Borges lo diría, Jorge Luis Borges, una escritora argentina, tantos libros posibles como lectores posibles, ¿sí? Tiene toda la razón 57732, ¿sí? ¿Sí? ¿Tierra o humano? Pregunta Walter Correa. ¿Listo? ¿Listo?
¿Cuál es la acción? Volvamos sobre la acción. ¿Cuál es la acción? ¿Cómo definimos la acción? ¿Qué nombre gramatical le damos a la acción? Correr, ¿cierto? Ahora, cuando yo digo, Juan Camilo, gracias, y también Walter, gracias, cuando yo digo que la acción recae sobre el sujeto, literalmente recae, o sea, literalmente recae. La tierra está corriendo, las flores están corriendo, ¿quién está corriendo? Listo. Juan Camilo dice NN. Donde cae la acción. Sí, claro, evidentemente. La escritura nos permite a nosotros colocar incluso 2 o 3 sujetos, pero siempre van a estar nutridos de una acción. En este caso hay un sujeto porque es una oración simple en el sentido en que contiene elementos, los elementos básicos gramaticales. No porque sea una oración simple en el sentido de lo morfológicamente básico, sino que tiene simplemente un elemento sustantivo, un elemento de adjetivo, un elemento de verbo y un elemento de adverbio y un sujeto. ¿Sí? Entonces veamos, ahí saltamos y miramos estos elementos acá, que no se nos olvide estos elementos, que yo los revise. Digo, listo, o sea, yo estoy usando un sustantivo, yo estoy usando un adjetivo, es decir, que le da ciertas características, yo estoy usando un verbo aquí, ¿sí? Y si yo estoy usando un adverbio, bueno, el adverbio lo estoy usando bien, ¿sí? Estoy haciendo referencia realmente al sujeto, le estoy haciendo una referencia realmente al sujeto. Bueno, entonces miremos allí, miremos desde esa parte. Ya tenemos identificado que el sujeto es importante. Entonces aquí digo, bueno, tenemos esta imagen, ¿cierto? De Jesús Abad Colorado, ¿cierto? Con una de sus principales obras, que es la fotografía de la memoria. Jesús Abad Colorado hace fotografías sobre la memoria. Una fotografía completamente real, esto no es un estudio, ¿sí? Entonces, ¿qué está planteando la imagen? Ahora, revisemos las categorías, ¿sí? Revisemos la frase y revisemos la imagen. ¿Listo? NN en la imagen, ¿cierto? Es una mujer, ¿sí? Es una mujer. Así que esta fue una descripción en frase de esta fotografía. Si yo contara con las mismas categorías gramaticales, ¿sí? Y contara con, digámoslo, llamémoslo si queremos una ecuación de la escritura, porque ahí están marcadas. Pero ahora yo estoy viendo esto, ¿sí? Construya una frase y no deje por fuera ningún elemento gramatical. Construya una frase, ¿sí? Una frase y no deje por fuera ni el sustantivo, ni el adjetivo, ni el verbo, ni el adverbio, ni el sujeto. ¿Listo? Tenemos 2 elementos. Vamos a ir y venir. Vaya pensando la frase. Tiene esa frase, ¿sí? Siempre vamos a partir, y eso va a pasar en todo, así como nos pasó cuando empezamos a hablar. Usted era una copialina. Usted se la pasaba copiando lo que decía su papá. Usted hablaba como su abuelita. Usted hablaba como su tío, como su tía, como el que lo cuidaba, ¿sí? Eso somos, ¿sí? Somos una colcha de retazos. Pero, en este caso, digamos que vamos a copiar como tal en una relación ahí en términos de una ecuación donde hay un sustantivo, donde yo puedo reemplazar, donde yo puedo, sí. Eso va a ser en el momento, pero usted se va a dar cuenta que cuando va a hablar de ello, usted va a tener su propio sentido para hablar de esta imagen de Jesús Abad Colorado, ¿sí? Entonces, en un principio va a ser lo de siempre, una copialina, pero en el momento en que usted ya va a entrar en detalle, la necesidad de expresarse de manera original le va a hacer cambiar las cosas. Eso sí,
Nunca dude de consultar el diccionario si hay algo que no le suena, como lo está diciendo, ¿sí? Recuerde que por eso le hablé del diccionario de conjugación y el diccionario de dudas, ¿sí? Porque esto de escribir es tecnología, no es que va saliendo de la intuición, del corazón, no, ¿sí? Primero se vuelve algo que es de una manera muy inteligible, o sea, usted busca, usted tiene dudas, usted no sabe si se escribe con B o con V, ¿sí? Usted está seguro y luego que se llena de insumos, usted escribe con seguridad, ¿sí? Entonces, por eso le digo, el que le diga que escribir es fácil es porque nunca escribe, ¿sí? Volvamos nuevamente sobre la imagen, ¿sí? Espero que ya estén construyendo la frase para compartir. Solo necesito que me digan algo. ¿Están pensando la frase? Si me escriben sí, yo ya quedo con... Listo. Gracias, Walter. Pero Walter no puede hablar por todos. Gracias, Guillermo. Gracias, Dana. Dayana, gracias. Daniela, gracias. Síganla pensando. Vuelvo nuevamente sobre la oración inicial que nos está sirviendo como modelo donde posar nuestra genialidad de escritores. Y esa es la idea, compañeros. La idea es creernos lo que realmente somos. Somos escritores porque somos académicos, ¿sí? Listo, Yayet.
Ya vamos llegando. Ya vamos llegando a la frase. Voy a mirar un poquito acá de estos participantes que yo quiero saber. Por allá lejos no he tenido la posibilidad de mirar, pero quiero saber, referente, por ejemplo, a David Fonseca, si me hice entender con el ejercicio, si quieres preguntar algo, igual para Eider, ¿sí? Igual para Joana o para Julio, ¿sí? Para Marcela o para Ricardo. ¿Sí? O sea, la idea es, la idea es de realmente de nuestro encuentro es una conversación, ¿sí? Vamos conversando, vamos haciendo juntos. Este no tiene la intención de ser acertados, sino de ser osados, que es diferente, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Profe José, David Giovanni está preguntando, buenas noches, de acuerdo a la imagen, construir una oración. De acuerdo a la imagen construyes una oración. Pero entonces, David, para construir la oración, estuvimos revisando estas categorías gramaticales y esas categorías que nosotros tenemos allí, que tienen sustantivo, adjetivo, verbo, están puestas, ¿sí? Y identificadas en esa oración final. Lo que queremos es básicamente que construyas a partir de esta oración, de estos elementos, una frase donde nos diga algo referente a esa imagen, pero trata de poner en juego el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio y el sujeto. ¿Sí? Esa es la idea. Listo, tenemos, Guillermo dice, en hermosas tierras colombianas, pero bañadas por el horror de los NN. En hermosas tierras colombianas, pero bañadas, listo. Vamos a mirar.
la propuesta de Guillermo y vamos a ver cómo se establece. Entonces tenemos ahí que está hablando de las hermosas y el hermosas está organizado desde la categoría del adjetivo, ¿cierto? El bañadas, que podría estar siendo otra categoría, y por el horror, ¿sí?, de los NN. En este caso, el sujeto vendría siendo las tierras colombianas, ¿sí?, porque son las que están bañadas, ¿cierto? ¿Podría funcionar? ¿Puede funcionar como oración? Sí, puede ser. No tiene un sentido completo. ¿Podría funcionar? Sí, podría funcionar. Veamos la propuesta de 57.322. Dice, la guerra que aqueja el país es tan dolorosa y triste, ¿sí? Dolorosa y triste, conjugando las dos categorías, ¿sí?, lleva a que un niño se haga cargo de su padre en una circunstancia que no debería vivir. Entonces, el experimento, digamos, ahí está bien, pero fijémonos que cuando dice dolorosa y triste, dice, la guerra que aqueja al país es tan dolorosa y triste, y dice, conlleva, cuando dice conlleva, hay algo que está tratando de unir con la coma, pero que realmente después de esa coma le haría falta una conexión, un conector, y ese conector podría ser un artículo, ¿cierto? Ese conector podría ser un cambio de puntuación con la coma y organizar algo que tuviese mayor conectividad. Hay una ruptura ahí del sentido. Vuelvo y lo leo. La guerra que aqueja al país es tan dolorosa y triste, conlleva a un niño, ¿sí? Porque si yo trazo la primera frase y le pongo un signo de interrogación, lo siguiente me suena a respuesta, ¿sí? Abro un signo de interrogación y digo, la guerra que aqueja al país es tan dolorosa y triste, ¿sí? Y luego pongo, conlleva a un niño, ¿sí? Conlleva a que un niño se haga cargo de su padre en una circunstancia que no debería vivir. Hay elementos que se coordinan, sí, pero esa ruptura de dolorosa y triste, es decir, de esa relación de adjetivos, y después cuando dice conlleva a que un niño, ¿sí?, ese conlleva a que un niño, hay una ruptura ahí de sentido. Entonces, a eso me refiero también, digamos, en la organización del texto, con que fijémonos cómo los elementos mismos nos van diciendo qué podríamos mejorar. Juan Camilo también nos da su propuesta y dice, en la imagen se evidencia el interés y la preocupación que tiene un joven por cuidar a su padre, prácticamente moribundo, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que asumimos cierto sentido subjetivo dentro de la imagen, ¿cierto? Él es más, la relación de Juan Camilo es introductoria, es decir, no sale la frase de sí, sino que está organizando la frase a modo de respuesta, ¿sí? Como si yo estuviera preguntando, ¿qué ve en la imagen? Y él dice, en la imagen se evidencia el interés, ¿sí?, que es algo que también es súper importante corregir en el momento de la escritura, ¿listo? Que eso es algo de lo que les iba a hablar. Cuando yo resuelvo para la universidad textos, hay que salir de el tono donde yo estoy dando respuesta a algo, ¿sí? Ya les voy a mostrar cómo se hace, ¿sí? Pero hay que salir, digamos, de esa relación. Digamos que justamente la constitución de la frase a partir de esta relación gramatical, en el ejercicio como tal, no tendría que dar cuenta de que es completamente una imagen, sino que de hecho la escritura de la frase podría estar posterior a la imagen y decir sin nada más que solo la frase, ¿sí? Sin nada más que solo la frase. Algo similar a lo que ocurrió con el momento inicial. Dice, la última tierra de Colombia está cubierta por bellas y olorosas flores por donde corría el NN, lejos de todo trato humano. Y esta es la imagen, ¿cierto? ¿Cierto? No tengo necesidad de decir que la frase sale de una imagen. ¿Por qué?
Porque a la hora de la verdad, si yo estoy pidiendo que se organice un pie de foto, pues la foto va a decir que hay una imagen, ¿sí? Si yo estoy pidiendo que usted haga una reflexión, pues ya de antemano se sabe que hay una reflexión, trace la reflexión, ¿sí? Traza usted la reflexión y la reflexión le va a permitir organizar los elementos. En este caso, en este ejercicio particular, ¿sí? No habría como esa necesidad en este ejercicio particular. Bien. Y vamos con el ejercicio de Dayana. Dice, el niño mira de forma dudosa, esperando que sea... Bueno, un momentito. Vamos con Dayana Hernández. Dice, el niño mira de forma dudosa al hombre esperando que sea su padre. Sí. Entonces, aquí ya hay una ficcionalización de la realidad que es interesante, ¿sí? Esa ficcionalización de la realidad obedece a pensarlo así, ¿sí? Ahora, tenemos la imagen, dice, el niño mira de forma dudosa al hombre esperando que sea su padre. Hay una duda que aparece en la imagen que Dayana tiene. Hay una imagen que aparece en la imagen que tiene Dayana de esta fotografía. Dana dice, bueno, ahora revisemos la frase en términos de el niño. El niño sería el sujeto, ¿cierto? Que mira, recae la acción, entonces este mira sería como parte de la acción del sujeto, ¿sí? Dice de forma dudosa. Entonces estaríamos hablando del adverbio, ¿sí? Al hombre esperando que sea su padre. Esperar es un segundo verbo que termina recayendo también sobre el sujeto, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros en términos reales, cuando nos ubicamos en el ejercicio que nos plantean como la escritura, es muy importante saber si me están bajo lo que me están pidiendo, si me están pidiendo partir de cero, ¿sí? Bueno, entonces dice Dana, en Colombia que los hijos entierran a sus padres se ha vuelto tan común que nos alejamos muchas veces de la realidad y tal como esta imagen observamos poco dolor en la cara del niño. Bueno, hay cosas ahí, hay elementos ahí interesantes, digamos en el sentido que quiero resaltar y son dos cosas importantes. Y una de ellas tiene que ver con cuando nosotros escribimos, tenemos que dejar de lado, en el campo del académico, hay que dejar de lado la moralina. Es decir, yo no escribo con enseñanzas, ¿sí? Yo no escribo con enseñanzas. En la academia se escribe mucho con pruebas, ¿sí? Con racionalismo, ¿sí? Con lo que es la racionalidad. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hay elementos allí que se vuelven repetitivos en sus escrituras a la hora de hacer ejercicios de escritura, que tienen que ver como con una especie de consejitis, ¿sí? De líneas morales que sobran en el momento de la escritura, porque lo que estamos pidiendo directamente en el ejercicio es que usted escriba de manera argumentativa, es decir, que dé razones, ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas aquí que tienen razones y otras cosas que entran a ser como una especie de categorías que están dadas por, ¿sí? Están dadas por. Entonces, digamos en este caso, la frase en sí misma, si yo reviso Dana y miro cuáles son las categorías que hay allí, hay muchas categorías repetidas, ¿sí? Y hay otras que harían falta. Entonces hay que estar pendiente a veces a veces decir de manera mucho más precisa, pero ser también más concreto en el momento de colocar tu posición o colocar una posición, ¿sí? Daniela Peña dice, el niño a pesar de la difícil circunstancia razona y trata de ayudar, ¿sí? En esas versiones de lo que nosotros escribimos con oraciones, tenemos que mirar en la relación de lo descriptivo, ¿sí? Ahí tenemos algunos de los principales aportes de los compañeros, ¿sí?
ojalá podamos escribir a la luz de este primer ejercicio, ¿sí? Y establecer cuáles son las miradas que nosotros tenemos de una oración simple, ¿sí? O sea, cuando me piden hacer una oración compleja, entonces yo me extiendo en un párrafo, ¿sí? Y se trata mucho de lo que se está pidiendo. Entonces les dije, vamos a hacer el elemento de la frase, ¿sí? Y el elemento de la frase va a tener una relación donde yo trabajo con un sustantivo, con un adjetivo, con un verbo, con un adverbio, ¿sí? Y una vez se hacen esos elementos, y esos elementos me van a permitir organizar mi propuesta frente a la lectura de esta imagen, ¿sí? Entonces, digamos que el ejercicio es un elemento, digamos, de cuadrícula, porque hay una frase que viene justamente de una imagen, ¿sí? Y hay otra imagen, ¿sí? Que estaría, digamos, para tratar de reemplazar ciertos elementos acá. Y les decía, sí, es parte de copiar estas líneas gramaticales. David Giovanni dice, la Colombia, tierra de bellas flores, donde los niños corren a cuidar de sus padres enfermos, lejos de todo trato humano. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando miramos la referencia o la estructura que hace Giovanni, en términos de lo que nosotros vamos a encontrar en este momento la relación del adjetivo, el verbo, el adverbio, el sustantivo, ¿sí? ¿Hay un elemento similar? Sí, sí, pero si nos devolvemos en las relaciones gramaticales, en la relación de lo correctamente escrito, nos vamos a encontrar con que, curiosamente, ¿sí? La oración de David, por la similitud, está gramaticalmente correcta. Entonces, vuelvo y les digo, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando nosotros aprendemos a escribir igual que aprendemos a hablar, de la forma en que copiamos estructuras gramaticales, ¿sí? Cuando inventamos estructuras gramaticales, normalmente la escritura falla, ¿sí? ¿Qué le estoy diciendo con esto? Le estoy diciendo, lea y sea consciente de que está recogiendo insumos para escribir mejor, ¿sí? No va a hacerlo de ninguna otra manera. Vuelvo y le digo, puede hacer 50 talleres de escritura, pero siempre va a partir de esa propia posibilidad, de copiar una estructura gramatical, darle vuelta, ¿sí? Y reemplazar valores. Es así de simple. Así lo hizo usted cuando habló. No existe otra manera. Por eso el lenguaje social y por eso esos elementos están funcionando así. Entonces, el ejercicio sobre todo, más hacia el punto donde lo acaba de desarrollar David. Ahora miremos a Walter. Dice, profe, buenas noches, es que por motivo de mi trabajo tengo mala señal. ¿Dónde puedo encontrar la grabación? No te preocupes que la grabación te va a llegar en el momento del correo electrónico, pero te puedes comunicar con tu tutor y él te hace llegar la grabación. Y si no, también en anuncios, también en los anuncios, los anuncios de la misma aula virtual, ustedes van a encontrar, incluso en el mismo foro, en algún momento se va a encontrar allí también la grabación. Entonces no te preocupes. A Juan Camilo dice, en nuestro país se vive una guerra insaciable donde hasta los jóvenes tienen que velar y cuidar por el cuidado de su propia familia. Velar por el cuidado de su propia familia. Ok. En nuestro país se vive una guerra insaciable donde hasta los jóvenes tienen que velar y cuidar por el cuidado de su propia familia. Listo. Revisamos, digamos, en el orden de lo que nosotros establecemos entre lo gramatical. Revisamos que evidentemente hay una guerra, ¿sí? Y hay una guerra insaciable. Listo, Guillermo. Recuerda que vas a tener la posibilidad de revisar vas a tener la posibilidad de revisar la grabación para terminar el asunto. Gracias entonces por sus propuestas a todos. Vamos a ir a un elemento importante, vamos a revisar, a ir un poquitico más allá. Dice, una cuestión de inteligencia y autoconciencia, que era lo que les venía diciendo. ¿Sí? El escritor no nace, el escritor se hace. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezar un párrafo donde hablo de mí a alguien que no
Es la pregunta. ¿Cómo empezar un párrafo donde hablo de mí a alguien que no sabe por qué voy a empezar a hablar de mí o a razón de qué debo hablar de mí? Muchas veces ocurre que ustedes empiezan a resolver el nivel de escritural como si ya la persona que los va a leer tiene que saber usted qué leyó, cuál es el ejercicio en el que está pensando, por qué va a escribir lo que va a escribir, y eso se convierte en algo que hace que su texto quede mal, ¿sí? O sea, con eso le estoy diciendo pilas. Cuando usted vaya a escribir, intente pensar un auditorio que no sabe por qué usted va a escribir de usted y que tampoco sabe por qué va a escribir lo que va a escribir. Eso le invita a usted a pensar una introducción, ¿sí? Una introducción. Y un texto bien hecho siempre tiene una introducción. Entonces, ojo, eso es autoconciencia de escritor, ¿sí? Entonces, hay que decidir un auditorio en la escritura para la universidad. Entonces, piénsese usted que va a escribir, siempre que vaya a resolver un trabajo para la universidad, piense que usted le va a escribir no al profesor que se sabe todo, no. Piense que usted va a escribir a estudiantes de octavo semestre de su programa, ¿sí? Pero que evidentemente no saben qué usted leyó, en qué está, qué ejercicio va a hacer. ¿Qué le va a exigir? Le va a exigir hablar, ¿cierto? En términos de su programa, en términos disciplinares, pero también le va a exigir, hablar la relación que también le va a permitir y decidir también cómo va a organizar su discurso en términos de qué va a presentar y cómo va a presentar sus ideas. Cuando usted asume que ya saben lo que usted va a hacer, usted empieza a resolver las cosas como si estuviera resolviendo un cuestionario. Y eso hace que el texto carezca de elementos como la introducción, un planteamiento textual y un desarrollo organizado, ¿sí? Sino que usted escribe como habla, como si estuviera simplemente resolviendo algo que le acaban de preguntar. Entonces, eso se llama una cuestión de inteligencia que tiene que ver con la autoconciencia del escritor. La voz de un escritor profesional no es la voz de un sabio moralino. Eso es lo que les estaba diciendo. La voz de un escritor profesional no es la voz de un sabio moralino, donde usted empieza a decir, es que la paz debe construirse a partir de, es que el diálogo tiene que, no, ¿sí? No. Usted es un profesional que usted pone a prueba. Si usted quiere hablar sobre la paz, hable de la paz desde el aspecto argumentativo, es decir, desde la relación donde qué es lo que se viene hablando de paz en Colombia, quién lo dice, por qué lo dice. Por eso, en las asignaturas y en los cursos van a estar todo el tiempo implicado esa relación de las normas APA, porque son parte de una estructura argumentativa. Como ejercicio, vamos a desarrollar lo siguiente, que es esto, ¿cierto? No hay nada más difícil en la escritura que negar para argumentar. Entonces, ese negar para argumentar nos invita muchas veces a pensar, yo por qué estoy diciendo que hay una negativa y cómo me voy a sustentar, ¿sí? Listo. Entonces, vamos aquí. En el ejercicio escritural que ustedes van a integrar y a entregar, vamos a ir con el paso 1, ¿sí? Pienso, luego existo, el cogito ergo sum del señor Descartes, ¿cierto? Hablo de mí. Entonces, pienso, luego existo, pienso porque hablo de mí. Entonces, yo preparo mi escritura al hacerme preguntas antes de escribir, ¿sí? En este caso, digo yo, ¿quién soy? ¿Qué deseo olvidar de mí? Es decir, ¿qué es lo que yo no quiero que sea parte de mis recuerdos? Porque ya no quiero ser ese, o ya no quiero tener esas conductas, o no quiero tener esos elementos como parte de mí porque estoy creciendo, porque estoy trascendiendo, ¿sí? Luego, creo una ficción que me vuelva lo que quiero olvidar de mí. ¿Es posible crear una ficción que me vuelva lo que quiero olvidar de mí? Esa ficción, cuando yo digo esa ficción, es una versión de usted, ¿sí? Y yo creo una perspectiva que me permita ser la mejor versión de mí. Es decir, yo creo un futuro mío que me permita ser la mejor versión de mí. Ese es el primer paso que se va a pensar usted.
¿sí? Ese es el primer paso, es lo que va a pensar. Lo que va a pensar Guillermo, lo que va a pensar Dana, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Qué deseo olvidar de mí? ¿Qué es lo que yo deseo olvidar para hacer ese futuro profesional, para ser ese futuro pensador, ese futuro investigador, ese futuro escritor, ese futuro empresario, ese futuro, ¿sí? Y creo una ficción que me vuelva lo que quiero olvidar de mí, ¿sí? Creo yo una ficción, es decir, ese personaje mío mismo, ¿sí? Que me va a generar una versión de mí. Entonces, planteo desde allí lo siguiente, ¿sí? Paso 2, orden del texto, ¿sí? Entonces, usted va a plantear una introducción donde me hable de usted, ¿sí? Donde me hable de usted. Desde este momento empieza el ejercicio. Yo ya pensé, yo ya me pregunté, ¿sí? Ese quién soy yo. Listo, empecemos porque, pues, evidentemente, yo soy Dana, yo soy Felipe, yo soy Sebastián. Listo, empecemos por ahí, ¿sí? Y esa introducción es necesario que conecte con conectores lógicos de introducción. Y esos conectores lógicos de introducción los pongo aquí como ejemplo. Dice, en este escrito, ¿sí? Dice, en este trabajo, escrito, ensayo, ¿sí? En esta reflexión, ¿sí? Es una forma de introducir al texto que no pelea con nadie, ¿sí? Que no pelea con nadie. En este trabajo, en este ensayo, ¿sí? En esta reflexión no pelea con nadie, ¿sí? Y luego digo, en la introducción también es importante que aparezca el tema, ¿sí? ¿De qué se va a hablar? Si el tema soy yo, ¿sí? El texto puede estar mejor en tercera persona para lograr objetividad. Es muy importante. La objetividad en los textos académicos es muy importante y normalmente se logra a través de la tercera persona. Así que yo no hablo únicamente de mí, sino que hablo de mí como si fuera un objeto de estudio. Entonces ya no voy a decir que yo soy, sino voy a decir Dana es, ¿sí? Sebastián es, Guillermo es, Nidia es, ¿sí? Alexander es. Eso me permite, disculpen, eso me va a permitir a mí tener una posibilidad de pensar de forma objetiva y presentar de forma objetiva ideas sobre mí mismo. Ahí. ¿Qué otra cosa va en la introducción? Esto que he estado aquí planteando, esto es introducción. ¿Qué otra cosa va en la introducción? Un orden que revela el plan del texto. Un orden que revela el plan del texto. Si en la introducción va un plan del texto, básicamente el texto ya tiene un desarrollo súper importante. No se preocupe por entender ahorita lo que le estoy diciendo, ya le voy a poner un ejemplo, pero cuando me refiero al plan del texto, le voy a dar el siguiente ejemplo. Un ejemplo sencillo, cotidiano. Cuando usted invita a alguien a salir, usted le ofrece un plan, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece si vamos a cine, luego a comer y luego a bailar? Usted está diciendo que primero va a ir a cine, que luego va a comer y que por último va a bailar, ¿cierto? Bueno, el plan del texto es algo así, ¿sí? Es una invitación a un amigo lejano, una invitación a leerlo a usted, a conversar, ¿sí? Con ese nuevo escritor que es usted mismo, ¿sí? Eso es lo que contiene una introducción necesariamente para que tenga un orden del texto. Esto es lo que contiene. Una parte donde dice qué va a hacer, otra parte donde dice de qué va a hablar y otra donde dice de qué forma va a tratar eso que dijo que iba a hablar. ¿Listo? La lógica y el orden. Entonces veamos, ¿sí? La lógica y el orden aplicado a la primera línea de un párrafo introductorio con los elementos que les acabo de mostrar, ¿sí? Dice, en el presente texto se conmemorará. ¿Recuerdan cuando les dije hay verbos y acciones? ¿Sí? Verbos y acciones del pensamiento. Bueno, conmemorar es una acción. Conmemorar es una acción, pero es una acción que yo estoy escribiendo en el presente. Yo estoy escribiendo en el presente, ¿sí? Pero voy a decir a través de un verbo en perfecto, de un verbo puesto en futuro perfecto, por eso dice se conmemorará, ¿sí? Voy a decir que voy a conmemorar.
Seguido después, justo después de hacer el párrafo introductorio, voy a conmemorar la vida de Juan Arias, ¿sí? Juan Arias soy yo, pero entonces Juan Arias no voy a decir voy a conmemorar mi vida, sino que para lograr objetividad, como ya lo dije antes, voy a tratarlo en tercera persona. Entonces digo, en el presente texto se conmemorará la vida de Juan Arias. Y luego digo que esto que está aquí es lo que dice introducción, después está en colorcito verde, dice en este trabajo, escrito, ensayo, y luego digo el tema, ¿sí?, de lo que voy a hablar. Y fíjese usted, en el presente texto se conmemorará la vida de Juan Arias. Ahí están esos elementos puestos. Luego digo, hay que traer el orden de plan. El orden de plan, ¿sí?, se puede jugar muy tranquilamente a través de un orden que es súper sencillo, y es ordenar por los números 1, 2 y 3. Pero como yo voy a pasar 1, 2 y 3 a la parte escrita, pues puedo utilizar conectores lógicos de secuencia, ¿sí? Y en vez de decir 1, vamos al cine, puedo decir para empezar, ¿sí? O puedo decir en primer lugar, ¿sí? Luego nos vamos o puedo decir, y en un segundo momento, ¿qué te parece si? ¿Sí? Y como estoy siguiendo un orden, pues voy a hacer un cierre. Entonces, en el párrafo introductorio coloco ese cierre y utilizo un conector lógico de cierre. Y voy a decir, para finalizar, para concluir o en suma. ¿Cómo veo eso materializado en un párrafo? Veamos. Voy a colocar aquí Juanito Arias, ¿sí? Y digo así, en el presente texto se conmemorará la vida de Juan Arias. Hay un punto seguido, ¿listo? Por el estilo de la letra, quedó escrito en mayúscula, pero recuerde usted que la mayúscula y la minúscula solo se aplican en momentos donde inicia un párrafo, punto seguido, punto aparte, ¿listo? Es por eso quedó así como apartadito, ¿sí? A ver, dice en el presente, un momentito. En el presente texto se conmemorará la vida de Juan Arias, dice punto seguido. Para empezar, coma. Cada vez que yo uso un conector lógico de secuencia, fíjense, utilizo una coma enfática y eso es lo que me va a ayudar a organizar también, o para mí es importante decir que voy a empezar desde ahí, ¿sí? Hago énfasis, para empezar, se describirán. Vuelvo nuevamente sobre el verbo, que ya dijimos que es una acción. Describir es una acción del pensamiento, y está en futuro perfecto. Se describirán, sí, se van a describir. Justo después de que termine yo este párrafo voy a empezar a describir los elementos de sus dichas. Punto y coma. Ese punto y coma me da como resultado el continuar, ¿sí?, una secuencia compleja. Es decir, yo pongo seguidamente, ¿sí?, y seguidamente es otro conector lógico de secuencia, igual que para empezar. Entonces le voy a decir, después voy a hacer esto, seguidamente, coma, se reflexionará, reflexionar, otro verbo, otra acción del pensamiento, en futuro perfecto, porque justo cuando yo termine este párrafo introductorio, voy a empezar a escribir y a reflexionar sobre lo que estoy diciendo. Se reflexionará sobre sus mágicas aventuras. Termino la secuencia y por eso coloco un punto seguido y luego coloco el para finalizar, que me va a decir, yo voy a finalizar con esto porque es que también tengo una conclusión aquí, a usted que me está leyendo. Fíjese que este párrafo introductorio lo que le está diciendo es, bienvenido que yo voy a hablar hoy de Juanito Arias. Voy a empezar primero haciendo esto, luego voy a hacer esto y finalmente voy a terminar haciendo esto. Entonces, la manera en que yo lo organizo depende muchísimo de este párrafo introductorio, y esto me va a permitir organizar cualquier tipo de texto. Argumentativo, narrativo, si hablo de mí, si hablo de la paz, si hablo de la guerra, si hablo de Colombia, si hablo del aborto, si hablo de las lógicas de consumo. Dice, para finalizar, se propondrá, porque proponer es un verbo,
Y es una acción del pensamiento que está puesto en este caso en futuro perfecto, porque ya mismo voy a hablar de eso después de que termine el párrafo introductorio. Se propondrá un futuro posible para este personaje de la vida nacional. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Estoy ficcionalizando. Yo podría decir Juanito Arias, como podría decir también Dana, o como podría decir Walter Correa, ¿cierto? También podría decir, dice Walter Correa. En el presente texto se conmemorará la vida de Walter Correa. Para empezar, se describirán los elementos de sus dichas. Punto y coma, seguidamente coma, se reflexionará sobre sus mágicas aventuras. Para finalizar, se propondrá un futuro posible para este personaje de la vida nacional. Listo. ¿Qué dije que iba a ser de primero? Dice, para empezar, se describirán los elementos de sus dichas. Ah, listo. Entonces empecemos por ahí. Juan Arias es un hombrecillo sencillo y audaz que ha sido capaz, perdona ahí el error, de enhebrar 1000 agujas con sus manos y tallar varias pencas con sus dedos. Primer párrafo. Si esto fuera más complejo, ¿cierto? Yo constituiría no describir los elementos de sus dichas, sino que si yo estoy hablando, por ejemplo, de la corrupción en Colombia, muy seguramente aquí podría describir elementos e incluso hacer citas que me traigan como resultado una argumentación. Pero el elemento aquí es, voy a hablar de mí, voy a hablar de mí. Y en el juego de la escritura, tener la posibilidad de, así como lo hicimos con esa oración, mira cómo funciona esta fórmula de la escritura para tener un texto organizado y un texto 10. Un texto que me diga, maneja un tema, hay un planteamiento textual, hay un desarrollo del texto y hay un cierre concreto. ¿Sí? Dije que para empezar iba a describir los elementos de sus dichas. Listo. Dije que seguidamente iba a reflexionar sobre sus mágicas aventuras. Entonces dije, en este sentido, ojo con el conector lógico del siguiente párrafo, Juan conquistó la ciudad, entonces, Juan conquistó la ciudad, ojo con la tilde ahí, porque es conquistó la ciudad y se proclamó, tilde en lado, rey de 3 tiendas. Logró varias salidas al cine y cenas amenas y elegantes. Listo, dice, bueno, esas son sus mágicas aventuras, ¿sí? Los conectores lógicos en cada primera línea de párrafo son claves. Conectores lógicos, les sugiero 1500 conectores lógicos de Fernando Vázquez, los encuentran por Google, usted los busca y cada vez que va a escribir usted tiene abierto ese PDF y eso tiene una lógica y esa lógica le va a promover a usted la posibilidad de no sé por dónde empezar el siguiente párrafo y usted coge un conector lógico de introducción y lo pone en la primera línea y empieza a hacer cambios, a hacer mezclas, a hacer remix hasta que la nota le sale. ¿Sí? Así funciona la escritura. La escritura siempre se consulta, por eso el diccionario, porque es que no estamos hablando de cosas intuitivas, estamos hablando de construir de manera rigurosa lo que necesariamente usted va a ser, un profesional. Dice, para finalizar, se propondrá un futuro posible para este personaje de la vida nacional. Ah, bueno, entonces, como ya llegó al final, pues utilizo un conector lógico de cierre. Hay muchos, ¿sí? Pero hay 3 que usted puede, si usted quiere jugar con ellos para toda la vida, puede jugar y nadie le puede decir que no, ¿sí? Para concluir, para finalizar, en suma, ¿sí? Pero si usted googlea y dice conectores lógicos de finalización o de cierre, le aparece en un jurgo, ¿sí? Póngale cuidado aquí, yo digo, en suma, Arias es un hombre que llegará a la presidencia de este país, pues tiene capacidades increíbles. Yo dije aquí, se propondrá un futuro posible para este personaje de la vida nacional. Y ahí termina el texto. El texto contiene un título, el texto contiene un tema, el texto contiene un plan del texto, el texto contiene un cierre, todo un desarrollo y un cierre. ¿Me hago entender con este ejercicio? ¿Cómo lo ven? Preguntas, dudas, inquietudes. Profe José, Marcela está preguntando porque acabamos de compartir el enlace para que suban lo que acabas de escribir. Entonces, para que porfa le contestes y le digas de qué se trata el enlace y cómo lo van a utilizar. Listo, perfecto. Entonces, mucha atención.
Esto que estamos viendo acá, este ejercicio que acabamos de ver, con los elementos que implican volver, si quieren, revisar la grabación, es que usted va a coger una hojita en blanco y va a escribir un texto con estos mismos elementos que yo le acabo de mostrar. Pero en este caso, en este caso va a hablar Marcela Garzón. Y Marcela Garzón va a hablar diciendo, si quiere, Marcelita Garzón. Y va a decir en el presente texto, o si quiere decirlo de otra manera, en el presente escrito, o si quiere decir en el texto que sigue, ¿sí? Se hablará, o dependiendo de lo que quiera utilizar como verbo y acción del pensamiento, se conmemorará, se hará remembranza a la vida de Marcela Garzón, a la vida de Marcela Garzón. ¿Qué es lo que yo debo hacer? En la hojita en blanco, a mano alzada, escribir el párrafo con los elementos que acabo de explicar. Tomar la fotografía y el JPG, usted lo sube a ese link, ¿sí? Lo sube a ese link. Puede, si usted tiene, usted sabe que hoy todos tenemos el smartphone. De hecho, muchos de ustedes están recibiendo la sesión por el smartphone, ¿sí? Entonces, la idea es justamente que tenga la posibilidad, ojo, no es en Word, no es en blanco, no, es con su puño y letra. Es colocando a prueba lo que usted necesita colocar a prueba para asegurarse de que sí está escribiendo correctamente, pero también de que entendió cómo hacer un planteamiento básico de un texto. Vuelvo y le repito, en este caso es Juanito Arias, pero si yo planteara algo tan sencillo como decir, hablemos de la corrupción en Colombia, usted podría básicamente decir, en el presente texto se hablará de la corrupción en Colombia. Para empezar, se describirán los elementos, ¿sí?, tóxicos de este flagelo. Punto y coma, seguidamente, se reflexionará sobre las políticas de anticorrupción nacionales. Para finalizar, se propone un futuro de posibles, por ejemplo, de posibles comités anticorrupción en la nación. Punto. Párrafo introductorio. Y usted puede empezar, ¿cierto?, a desplegar su pensamiento a partir de los primeros enunciados hasta llegar a un cierre. Entonces, el ejercicio es este. El ejercicio es que usted tiene a mano alzada, usted escribe con puño y letra, toma la imagen, ¿sí? Si quiere pasarlo a PDF, páselo a PDF, si puede dejarlo en JPG, pero por favor, eso sí maneje dos formatos sencillos para que el peso no sea mucho. O JPG o el PDF, si lo puede convertir ahí mismo, y lo coloca allí, en ese linkcito. ¿Qué va a tener usted como resultado? Una devolución del ejercicio que usted acaba de hablar, que digamos hay una rúbrica evaluativa que le va a permitir a usted saber cómo hizo su ejercicio, y en el ejercicio de hacer esto, usted puede aplicarlo a cualquier, escuche muy bien, lo puede aplicar a cualquier otro proceso de escritura que tenga que ver con la asignatura de competencias comunicativas, pero también con cualquier otra asignatura. ¿Claro, no claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes con respecto a este ejercicio? Cuéntenme. Solo una pregunta. ¿Sigue? Es que pues yo estoy conectado a la clase, pero estoy en el trabajo y estoy desde el celular. Entonces ese ejercicio tiene que mandarlo enseguida. No, enseguida no. No. Puedes tomar un tiempo. Maestra Nidia, ¿el link está habilitado? ¿Tiene un tiempo de habilitación determinado? No, no tiene ningún tiempo de ¿Hasta qué hora? habilitación, solamente les damos un intento, eso sí, o sea, tienen que, el que suban ya, ese es el que queda. Y pensaríamos que, bueno, hoy es jueves, lo dejaríamos abierto hasta el martes de la otra semana, para que tengamos un tiempo límite. Así que ¿Listo? entonces porque yo salgo de turnos a las 10 de la noche, entonces esa era mi pregunta. Bien, No, Juan. listo. Entonces ahí tienes tiempo.
No hay ningún Listo. problema. Muchas Listo. gracias. Vamos sobre el operativo. Pero ahora lo otro. No te me vayas del todo. Ya que me estás preguntando esto. El ejercicio. El ejercicio como tal. ¿Me hice entender con el ejercicio? Bueno, entonces vamos a hacer una cosita así rápida. Espérate, Profe, qué pena. La clase donde la encontramos grabada, es que no tenía buena conectividad y me desconectaba por rato. te la Listo. enviamos al correo, te la enviamos al correo, ¿viste? A tu correo. En tu Entonces, correo la vas a encontrar. profe, trabajamos entonces referente a este texto, ¿cierto? A este párrafo, perdón. Sí, en tanto ese párrafo y en tanto la explicación que acabo de dar. Tenemos los elementos que acabamos de ver y con esos elementos suficientes vamos a construir este texto a mano alzada, tomarle la fotico y colocarla ya en el link. Dice Walter Correa, profe, el mismo texto, qué pena, listo. Entonces, el mismo texto no podría ser el ejercicio de producción. El texto es que la historia no se trata sobre Juanito Arias, sino se trata en este caso sobre Walter Correa. Y Walter Correa me imagino que de pronto quiere decir otros elementos diferentes a la audacia de haber enhebrado 1000 agujas, ¿sí? Querrás decir otra cosa. ¿Tiene que tener la misma extensión? No, puede tener una extensión un tanto mayor, ¿sí? Porque usted necesita decir. Pero los elementos sí deben estar, estos elementos de este párrafo introductorio, estos elementos de los conectores lógicos de secuencia, estos elementos que me permiten tener como ese orden y ese desarrollo, ¿sí? Ese es el ideal para poder integrar. Y obviamente que usted tenga en cuenta en la construcción de las frases que está construyendo, lo que ya vimos de las oraciones y las frases a partir de los ejemplos y los ejercicios de la fotografía y demás, de las categorías gramaticales que expliqué, pero que de alguna manera se organizan aquí. Se organizan acá pues ya directamente sobre un ejercicio práctico. ¿Qué otra pregunta tendríamos? Este texto se hace en Word, ¿verdad? No, no. Entonces digo, Word, no, no. A mano alzada, esfero, papel, ¿sí? Esfero y papel, o sea, ustedes lo escriben a mano, ¿sí? Lo escriben a mano, le toman fotografía y lo envían. Link, ¿sí? Porque ese ejercicio se trata es de eso, ¿sí? De saber realmente de su escritura, de sus elementos como tal, como escritores en sí. El procesador de textos de Word tiene unas ciertas cosas que no nos está dejando saber cómo podemos realmente ayudarlos en elementos de escritura, ¿sí? Marcela tiene toda la razón. Podemos hacer el mismo, pero cambiando frases y letras, ¿sí? Braces y letras. Ojalá no me cambies letras así, porque entonces braces no significa lo mismo que frases, ¿sí? Pero esa sería la idea. Claro, cambiamos oraciones porque es Marcela Garzón, no es Juanito Arias. Entonces, Marcela Garzón le interesa, tiene la intención de decir cosas de ella, ¿sí? Y cosas de ella que ya fueron pensadas, ¿no? ¿Cuál sería la mejor versión de Marcela Garzón? ¿Sí? Que era la pregunta inicial, ¿sí? ¿Quién soy y cuál es la mejor versión que construiría desde una ficcionalidad? ¿Qué otras preguntas tenemos del ejercicio? Ya sabemos que no es en Word, que es a mano, que es una fotografía, que va a ser evaluada por eso mismo, porque es una fotografía donde están sus propios rasgos personales de la escritura. Profe, PDF o fotografía. Las dos, cualquiera puede ser. Puede ser JPG, o sea, fotografía, o puede ser en PDF, como te quede más fácil. La subimos a ese link que nos enviaron, ¿cierto? Sí, exactamente. Gracias. Que estoy presto a las inquietudes y las dudas que podamos tener del ejercicio.
De hecho, no tendría ningún problema con que en este momento usted terminara de hacer del ejercicio y compartiera la imagen en el chat. No hay ningún problema. Hasta la abrimos y la miramos. ¿Sí? No hay ningún problema. Listo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Cómo la ven? Lo principal, me hice entender. Si me hice entender, por favor, es importante. Me lo pongan en el chat. Sí, no, profe, usted está loco. Sí, pero que pueda yo tener como una apreciación. Esta grabación te va a mandar el correo de lo que ya firmaron así como tú trabajando, así te escuchen recortado. Yo no alcanza a lograr entender al principio. Sí, sí, no te preocupes. Dayana, sí, la grabación va a llegar a tu correo para que puedas hacer ejercicio y va a llegar a tu correo junto con el link también para que envíes el ejercicio y la fotografía del ejercicio. Bien. Ahí tenemos a Dana diciendo, ok, gracias. Dayana diciendo que está bien. Quiero, o sea, bueno, miramos aquí rápidamente. David me hice entender. Eider me hice entender. Juan Camilo me hice entender. Juan, Julio, Karen, Ricardo, Walter, me hice entender. David, gracias, David. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Que aclara la información y concisa. Listo. Entonces estamos haciendo el ejercicio. Profe, entonces todos los Sí. estudiantes afirman que sí entendieron. Perfecto. Decirles que ya está que verifiquen el enlace, que nosotros vamos a estar muy pendientes. El propósito también es hacer seguimiento a la evolución, si ustedes requieren mejorar algunas técnicas, puntos de gramática, nosotros estaremos dándoles realimentación sobre esas temáticas. Pues ¿para qué? Para crecer juntos. Por eso nuestro propósito como tutores es ese, guiarlos, llevarlos de la mano para que ustedes, en este caso, en el tema de la escritura, mejoren. Ese es el propósito, nada más. Solo queremos eso y sabemos que como ustedes lo están haciendo, lo están llevando, lo vamos a lograr. Muchas gracias, maestra Niride. Listo, entonces, por favor, verifiquemos el linkcito y lo que nos resta es hacer el ejercicio, porque la idea es que usted se tome el tiempo de revisar. Bueno, en este momento ustedes tienen la pantalla completa. Tómese un pantallazo de esto para que si en este momento tiene la posibilidad ir trabajando a la par. Recuerde que como es físico, entonces vaya trabajando a la par el asunto, vaya escribiendo y vaya haciendo como su párrafo, ¿sí? Mientras le llega la grabación y le llega también la presentación, porque igual la presentación le va a llegar con el correo. ¿Listo? Y tenemos de aquí al martes para hacer el envío por si, como ya nos lo dijo un compañero, en este momento están también en su tiempo de trabajo. Antes, muchas gracias a ustedes por conectar. Mire, les aseguro, este tipo de sacrificios y conectar de esta manera les va a ayudar muchísimo y nos va a ayudar a nosotros para develar realmente cómo podemos ayudarlos a que ustedes crezcan y nosotros vayamos creciendo como universidad en todo sentido de las calidades,
humanas, sociales, académicas. Así que muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, profe, demos por terminado este taller tan productivo. Muchas gracias, profe José Alexander. Profe. Bueno, muchas gracias, maestra Nidia. Bueno, ahí estamos comunicando, muchachos. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Entonces, Hasta luego. ya cerramos. Bueno, primero voy a dejar de grabar. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Luego.